Yo fui la única persona que ayudó a mi ex suegra cuando toda su familia le dio la espalda. Recientemente falleció y me dejó toda su herencia. Ahora hay un golpe en mi puerta y al abrirla veo a 8 personas. Todas esperando su parte. Hola, soy Gigi, tengo 27 años, y vivo con mi hija Naomi, que tiene 7. Mi historia es un poco complicada, pero trataré de resumir lo importante antes de llegar a lo que está sucediendo ahora. Hace unos años, estuve casada con Jack, quien tiene 30. Nuestro matrimonio duró casi 8 años, y aunque tuvo buenos momentos, terminó de una manera que nunca imaginé. Cuando estaba embarazada de nuestro segundo hijo, alrededor del segundo mes, descubrí algo que me cambió la vida. Una noche, mientras Jack dormía, recibí un mensaje en su teléfono. Era de Susan, su compañera de trabajo. El mensaje era demasiado claro como para ignorarlo, estaban teniendo una relación. Mi corazón se hundió, pero lo peor llegó cuando lo confronté. No solo admitió su infidelidad, sino que también me soltó, sin ninguna emoción, que Susan estaba embarazada de él. Era como si no le importara el daño que estaba causando. Recuerdo sentir que el suelo se abría debajo de mí. Ese descubrimiento desató una serie de eventos que todavía me duelen. Las discusiones con Jack se volvieron constantes y, aunque Margaret, mi entonces suegra, vino a mi casa para tratar de mediar y ayudarme, el estrés me venció. Perdí al bebé. El día que ocurrió fue uno de los peores de mi vida. Estaba aterrada, sola, y Jack, en lugar de quedarse conmigo, se fue con Susan. Peor aún, me culpó por la pérdida, diciendo que si no hubiera hecho tanto drama, el bebé habría sobrevivido. Fue Margaret quien se quedó conmigo durante esos días oscuros. Me cuidó cuando yo no podía ni levantarme de la cama. Se encargó de Naomi, quien apenas tenía 3 años, asegurándose de que no le faltara nada mientras yo lloraba sin consuelo. A pesar de todo lo que pasó, Margaret nunca me juzgó ni me culpó. En cambio, me mostró un amor y apoyo incondicionales que nunca olvidaré. El divorcio con Jack fue una pesadilla. Él intentó evadir la manutención de Naomi y dejó claro que no quería tener nada que ver con nosotras. Cuando el juez finalmente lo obligó a pagar, solo lo hizo porque no tenía otra opción. Ni siquiera intentó mantener contacto con Naomi, lo cual me partió el corazón. Mientras tanto, Susan dio a luz al hijo de Jack, y desde entonces han estado juntos. Para él, Naomi dejó de existir. En medio de todo este caos, Margaret fue la única constante en nuestras vidas. Incluso cuando su familia la presionó para que perdonara a Jack y aceptara a Susan, ella se negó. Dijo que no podía apoyar algo tan injusto y dañino. Esto le costó mucho, la familia comenzó a excluirla de eventos, reuniones, y prácticamente la cortaron de sus vidas. Pero Margaret, con su fuerza y determinación, me dijo que yo era su hija, sin importar lo que dijera el resto de la familia. Con los años, nuestra relación creció aún más. Margaret se convirtió no solo en la abuela de Naomi, sino en mi familia más cercana. Por eso, cuando su salud comenzó a deteriorarse y perdió la capacidad de caminar, no dudé en acogerla en mi casa. Quería devolverle algo de todo lo que ella había hecho por mí. Y aunque cuidarla no fue fácil, sentí que era lo correcto. Lo que nunca imaginé es que su enfermedad y su muerte desatarían un conflicto que ahora amenaza con destruir la tranquilidad que logramos construir. Actualización 1. Cuando Margaret enfermó, fue un golpe duro para todos, pero especialmente para Naomi y para mí. Lo notamos primero en sus movimientos, pequeños tropiezos, dificultad para levantarse de la silla. Luego, sus manos comenzaron a temblar, y, finalmente, llegó un diagnóstico que ninguno de nosotros quería escuchar: degeneración neurológica progresiva. Los médicos nos explicaron que su movilidad seguiría empeorando y que eventualmente necesitaría asistencia constante. Recuerdo la primera vez que me senté con Margaret para hablar de esto. Estábamos en la mesa del comedor, Naomi jugaba en la sala con sus muñecas, y el sol entraba por la ventana iluminando las arrugas en el rostro de Margaret. Ella, con esa sonrisa suya que siempre parecía un poco cansada pero genuina, me tomó de la mano y dijo: Gigi, no quiero ser una carga para ti ni para Naomi. Si es necesario, puedo ir a una residencia.
Me negué de inmediato. No porque fuera fácil, sino porque sabía lo que ella había hecho por mí en mis momentos más oscuros. La idea de dejarla sola después de todo lo que había sacrificado por nosotras era impensable. Además, Naomi la adoraba. Desde que Margaret se mudó con nosotras, Naomi parecía más feliz, más segura. Tenía a alguien a quien contarle sus secretos, alguien que la escuchaba con atención cuando hablaba de sus dibujos o sus aventuras en el colegio. Así que tomé la decisión, Margaret viviría con nosotras. Reorganizamos la casa para hacerla más accesible, adaptamos un cuarto en la planta baja para ella y contratamos a una cuidadora que la ayudara durante el día, mientras yo trabajaba. Por las noches, era mi turno. Algunas veces me quedaba despierta hasta tarde, asegurándome de que estuviera cómoda, de que tomara sus medicamentos y de que supiera que no estaba sola. No fue fácil. Hubo momentos en los que me sentía abrumada, agotada. Mi rutina cambió por completo. Los días parecían interminables entre el trabajo, la escuela de Naomi, las tareas del hogar y el cuidado de Margaret. Pero nunca me arrepentí. Al contrario, me sentí agradecida de poder devolverle un poco del amor que ella nos había dado. La familia de Margaret, en cambio, no lo veía así. Poco después de que ella se mudara, comenzaron a llegar comentarios. Primero fueron llamados telefónicos bien intencionados de sus hermanos y sobrinos, sugiriendo que Margaret estaría mejor en una residencia o con alguien más capacitado. Más tarde, los comentarios se convirtieron en críticas abiertas, acusándome de usar su enfermedad como excusa para quedarme con su casa y su dinero. Un día, uno de sus hermanos llegó sin avisar. Era la primera vez que alguien de su familia venía desde que Margaret se había mudado. Naomi y yo estábamos pintando con acuarelas en la sala, y Margaret descansaba en su cuarto. El hombre, un hombre mayor con cara seria y una mirada crítica, me dijo directamente: ¿por qué insistes en quedarte con ella? Esto no es tu responsabilidad. Su lugar está con la familia. Respiré profundo antes de responder. Yo soy su familia. Y aquí está rodeada de amor y cuidado. ¿Por qué no le pregunta a Margaret dónde quiere estar? Él no dijo nada más. Se fue poco después, pero entendí que esto era solo el comienzo de los conflictos que vendrían. Aunque sabía que las críticas no se detendrían, no dejé que me afectaran. Margaret era feliz con nosotras, y eso era lo único que importaba. Naomi seguía dibujando corazones en las tarjetas que hacía para su abuela, y yo seguía levantándome cada día con la convicción de que estábamos haciendo lo correcto. Lo que no sabía en ese momento era que, para Margaret, todo esto era más importante de lo que yo creía. Porque, poco después, me dio una noticia que cambiaría todo. Actualización 2. Con Margaret viviendo con nosotras, nuestra dinámica familiar comenzó a transformarse de maneras que no había anticipado. Naomi estaba absolutamente encantada de tener a su abuela en casa. Para ella, Margaret no era una mujer enferma ni alguien que necesitaba cuidados constantes, era su mejor amiga, su confidente y su compañera de juegos. Verlas juntas era como presenciar un milagro pequeño pero poderoso, el amor en su forma más pura. Cada tarde, Naomi arrastraba sus crayones y papeles al cuarto de Margaret para mostrarle sus dibujos. Margaret, a pesar de que su salud empeoraba, siempre encontraba la energía para admirarlos y darle pequeños consejos. Este es hermoso, cariño, pero ¿qué te parece si añadimos un poco de azul aquí? Le decía, señalando el cielo de un dibujo lleno de flores y animales. Naomi obedecía encantada, como si cada sugerencia fuera un secreto mágico que hacía sus dibujos mejores. Sin embargo, había noches en las que Margaret y yo hablábamos a solas, y su tono era más serio. Me contaba cómo se sentía aislada de su propia familia, cómo le dolía que sus hijos y nietos, salvo Naomi, prácticamente la hubieran olvidado. A menudo me decía que había tomado decisiones que ella misma consideraba drásticas, pero que no se arrepentía. Jiji, tú y Naomi son lo único que me queda, me dijo una noche mientras le arreglaba las almohadas. Su voz estaba cargada de una mezcla de tristeza y gratitud. Eres más mi hija de lo que Jack o cualquiera de ellos será nunca. Sus palabras me conmovieron, pero también me preocupaban.
Aunque la familia de Margaret había cortado contacto casi por completo, no podía evitar sentir que en algún momento algo estallaría. Lo sentía como una nube oscura en el horizonte. Pero por el momento, me concentré en mantener la paz en nuestra casa. Margaret, por su parte, encontraba maneras de contribuir a nuestra pequeña familia, a pesar de sus limitaciones. Aunque ya no podía moverse con facilidad, nos ayudaba con consejos y con su sabiduría tranquila. Cuando Naomi tenía una pregunta difícil sobre la vida o sobre por qué su papá nunca la visitaba, Margaret encontraba las palabras que yo no podía. Tu papá es complicado, cariño, le dijo una vez. Pero eso no significa que tú no seas una niña maravillosa. Y nunca debes pensar que es culpa tuya. Eso pareció calmar a Naomi, al menos por un tiempo. Pero para mí, cada mención de Jack era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Y, de alguna manera, todo lo que habíamos ganado también. Un día, mientras estábamos las tres en la sala viendo una película, Margaret me tomó de la mano y me miró directamente a los ojos. Quiero que sepas algo, jiji. Cambié mi testamento. El corazón me dio un vuelco. No sabía si quería oír lo que venía después, pero Margaret no me dio tiempo para responder. He dejado todo para Naomi. Y una parte significativa del dinero será para ti. Me quedé en silencio. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, me sentí profundamente agradecida. Por otro, me preocupaba lo que eso podría significar en el futuro. Margaret, no tienes que hacer esto. Es tu decisión, claro, pero si quieres incluir a Jack o al hijo de Susan, lo entenderé. Ella negó con la cabeza con firmeza. No. Jack tomó sus decisiones. Susan tomó las suyas. Tú fuiste la única que estuvo aquí cuando nadie más lo estuvo. Tú y Naomi son mi familia. Acepté su decisión, aunque en el fondo me quedé con una sensación extraña, como si esto fuera el inicio de algo grande, algo que no podría controlar. Mientras tanto, seguimos con nuestras vidas lo mejor que podíamos. Margaret disfrutaba de los días soleados sentada en el jardín, Naomi seguía dibujando mundos llenos de colores, y yo seguía trabajando para mantenernos a flote. Pero no podía ignorar la sensación de que la calma en nuestra pequeña burbuja no duraría para siempre. Actualización 3. Pasaron un par de meses desde que Margaret me contó sobre su decisión, y aunque intenté no pensar demasiado en ello, el tema volvía a mi mente de vez en cuando. Me preocupaba lo que su familia podría hacer cuando se enteraran. A pesar de que casi no la visitaban ni se interesaban por su bienestar, sabía que el dinero y las propiedades podían hacer que cualquier persona cambiara de actitud. Un día, mientras estábamos cenando, Margaret sacó el tema nuevamente. Había recibido una carta de su abogado confirmando los cambios en su testamento y quería asegurarse de que yo entendiera cómo se manejaría todo. Jiji, quiero que sepas que hice esto por convicción. No te sientas culpable ni permitas que nadie te haga dudar. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar expresar mis temores. Margaret, no estoy preocupada por ti, pero sí por lo que hará tu familia cuando descubran esto. Ya sabes cómo han sido últimamente. No quiero que esto se convierta en una batalla. Ella suspiró y me miró con esa mezcla de ternura y determinación que siempre la caracterizaba. Sé que vendrán problemas, jiji. Pero no voy a cambiar mi decisión. Jack y Susan no merecen nada. Ellos me dejaron sola, igual que el resto de la familia. Tú y Naomi han sido mi única verdadera familia en estos últimos años, y quiero que estén seguras cuando yo ya no esté. Sus palabras me dejaron sin argumentos. No podía decirle que estaba equivocada porque, en realidad, no lo estaba. Jack no había hecho nada por su madre desde que ella enfermó, y lo mismo podía decirse de sus hermanos y sobrinos. Habían preferido lavarse las manos, dejando que Margaret enfrentara su enfermedad sin su apoyo. Lo que más me conmovió de la conversación fue cómo insistía en incluir a Naomi en sus planes. Para Margaret, Naomi no era solo su nieta, era su legado. Quería asegurarse de que mi hija tuviera un futuro seguro, lleno de oportunidades, y eso era algo que yo no podía ignorar. Poco después de esa conversación, Margaret comenzó a empeorar.
Sus momentos de lucidez se hicieron más cortos, y su energía disminuyó considerablemente. Los días buenos se volvieron menos frecuentes, y las noches se llenaron de silencios largos y reflexivos. Sabía que el final estaba cerca, pero no estaba preparada para enfrentar lo que venía. Un día, llamé a Jack. Fue una llamada difícil de hacer porque sabía que probablemente no le importaría, pero sentí que era mi deber. Le expliqué que su madre estaba empeorando y que, si quería verla, debía hacerlo pronto. Está bien, iré, respondió, pero su tono era frío, como si le estuviera pidiendo un favor inconveniente. Cuando finalmente llegó, trajo a Susan con él. Fue una visita incómoda y breve. Margaret estaba consciente, pero apenas si habló con ellos. Jack se limitó a preguntar por cosas superficiales, como si estuviera marcando una casilla en una lista de tareas. Susan no dijo mucho, aunque pude notar cómo recorría la casa con la mirada, como si estuviera evaluándola. Margaret, después de que ellos se fueron, simplemente dijo. Sabía que no les importaba, pero verlo de cerca duele más de lo que imaginé. Esa fue una de las últimas cosas que me dijo antes de que su salud se deteriorara por completo. La cuidamos hasta el último momento, asegurándonos de que estuviera cómoda y rodeada de amor. Naomi estaba a su lado cuando finalmente cerró los ojos. Margaret falleció una mañana tranquila, en su cama, con Naomi sosteniendo su mano. Fue un momento de paz y tristeza, un adiós que se sintió como el fin de una era. Aunque dolió profundamente, también sentí alivio al saber que ya no sufría. En los días siguientes, mientras organizaba el funeral y empezaba a procesar su pérdida, no podía dejar de pensar en sus últimas palabras. Había hecho todo lo posible por protegernos, pero también sabía que esto era solo el comienzo de una batalla que ella no estaría aquí para pelear. Actualización 4. El funeral de Margaret fue sencillo pero hermoso, justo como ella hubiera querido. Naomi y yo nos aseguramos de que tuviera flores de colores vibrantes, las que tanto le gustaban, y de que todos supieran lo increíble que fue. La mayoría de las personas que asistieron eran amigos cercanos de Margaret y algunas de sus compañeras de trabajo de años atrás. De su familia directa, vinieron pocas personas, Jack, Susan y un par de primos lejanos. Jack estuvo en el funeral con la misma actitud distante de siempre, como si fuera una obligación más que una pérdida real. Susan, por su parte, mantuvo un aire de incomodidad todo el tiempo, como si estuviera esperando que la invitaran a irse. Ambos se quedaron solo el tiempo justo para dar las condolencias, y luego se marcharon. En parte, me sentí aliviada. No quería que arruinaran un momento que debía ser de respeto y amor hacia Margaret. Después del funeral, me concentré en volver a la rutina. Naomi estaba triste, pero parecía encontrar consuelo en los recuerdos felices que compartió con su abuela. Yo, por mi parte, sentía el vacío de su ausencia en cada rincón de la casa. Pero sabía que Margaret no habría querido que nos hundiéramos en la tristeza, así que intenté seguir adelante. Fue una semana después del funeral cuando llegó ese golpe en la puerta. Estaba recogiendo juguetes del suelo en la sala mientras Naomi dibujaba en la mesa del comedor. El sonido me sobresaltó porque era insistente, casi agresivo. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Frente a mí estaban Jack, Susan y otras 6 personas. Reconocí a algunos de ellos, eran los hermanos y sobrinos de Margaret, aquellos que apenas se habían molestado en visitarla en sus últimos años. Todos tenían expresiones tensas, casi demandantes. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar, dijo Jack, sin molestarse en saludar. Mi instinto fue decir que no, pero algo en su tono me hizo saber que, si no los dejaba entrar, la situación solo se pondría peor. Así que, con un suspiro, abrí la puerta y los invité a pasar al pequeño recibidor. Se quedaron de pie, ninguno parecía interesado en sentarse. Jack fue el primero en hablar. Queremos saber qué está pasando con las cosas de mi mamá. Sabemos que cambió su testamento, y queremos asegurarnos de que todo sea justo. Me quedé mirándolo, atónita. ¿Justo? Esa palabra me sonó ridícula viniendo de él, alguien que había ignorado a su madre durante años. Antes de que pudiera responder, uno de los hermanos de Margaret intervino.
Sí, escuchamos que te dejó todo a ti y a la niña. Queremos saber si eso es cierto y por qué. Respiré profundamente para calmarme. No quería perder la compostura, especialmente frente a Naomi, que estaba observando desde el comedor con curiosidad. Margaret tomó sus decisiones en vida, respondí con calma. Todo lo que hizo fue porque así lo quiso. Si tienen dudas, pueden hablar con su abogado. Jack se cruzó de brazos y me miró con esa mezcla de arrogancia y desprecio que siempre había tenido. Esto no puede ser. Susan y yo somos familia, igual que ellos. Todos tenemos derecho a una parte. ¿Derecho? Repliqué, sintiendo como mi paciencia se desmoronaba. ¿Dónde estaban todos ustedes cuando Margaret necesitaba ayuda? ¿Cuándo estaba sola, enferma y sin fuerzas? ¿Cuántas veces la visitaron o siquiera la llamaron? Porque yo puedo contar con una mano las veces que alguno de ustedes mostró interés. La sala quedó en silencio, pero las miradas tensas continuaron. Entonces, una de las sobrinas habló. Eso no importa. Somos su familia. Tú no tienes derecho a quedarte con todo solo porque estuviste aquí al final. Esas palabras me dolieron, pero también me llenaron de determinación. Margaret había confiado en mí para proteger lo que ella había decidido, y no iba a permitir que su memoria fuera mancillada por gente que solo aparecía ahora por interés. Lo siento si no están de acuerdo, pero Margaret dejó claro lo que quería. Si quieren discutirlo, tendrán que hacerlo legalmente. Ahora, por favor, váyanse. No fue fácil, pero logré que se fueran. Mientras cerraba la puerta, sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esto no era el final. Jack y los demás no se quedarían de brazos cruzados. Pero también sabía que Margaret me había preparado para enfrentar esto y no pensaba defraudarla. Cuando regresé a la sala, Naomi me miró con sus grandes ojos curiosos. ¿Quiénes eran, mamá? La miré y le sonreí, tratando de no mostrar mi angustia. Solo gente que tenía preguntas sobre la abuela Margaret, cariño. Nada de qué preocuparse. Actualización 5. Después de la confrontación en la puerta, pensé que tendría algo de tiempo para preparar lo que venía, pero me equivoqué. Apenas pasaron 2 días cuando recibí la primera llamada amenazante. Era Jack. Su tono no era solo frío, era agresivo, casi intimidante. Jiji, esto no se va a quedar así, fue lo primero que dijo, sin siquiera un saludo. Me apoyé contra la encimera de la cocina, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres, Jack? Ya les dije que hablen con el abogado si tienen problemas. Lo hice, respondió con un tono que me puso los nervios de punta. Y el abogado confirmó que mi madre dejó todo para ti y para Naomi. ¿Qué hiciste para manipularla? Cerré los ojos, respirando hondo para no caer en su provocación. No manipulé a nadie. Margaret tomó sus propias decisiones, y tú lo sabes. Decisiones equivocadas. Gritó al otro lado de la línea. Esto es una locura. Esa casa y ese dinero deberían ser para su verdadero hijo y su familia, no para alguien que ya ni siquiera es parte de la familia. Su familia. Esa frase resonó en mi cabeza con una ironía dolorosa. ¿Desde cuándo se consideraban una familia? Jack no había visto a su madre en meses antes de que yo lo llamara. Susan no se interesó más allá de los saludos vacíos, y ninguno de los otros familiares se había presentado hasta que el tema del testamento salió a la luz. Mira, Jack, no tengo tiempo para esto. Margaret confió en mí y en Naomi, no en ti ni en Susan. Si quieres pelearlo, adelante. Pero sabes tan bien como yo que no tienes nada. Antes de que pudiera responder, colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía tiempo para quedarme paralizada por el miedo. Naomi estaba en su cuarto jugando, y yo necesitaba mantener la calma por ella. Esa noche, revisé todos los papeles relacionados con el testamento. Margaret había sido meticulosa, dejando todo en regla para evitar disputas legales. El abogado incluso me había explicado que Jack no tenía fundamentos para impugnar el testamento, pero eso no hacía que la situación fuera menos aterradora. Jack no era el tipo de persona que se rendía fácilmente.
Conocía su carácter explosivo, y sabía que, cuando se sentía acorralado, podía volverse impredecible. Además, no estaba solo. Ahora tenía a Susan y a su hijo, y claramente creía que tenía derecho a algo que, según él, le pertenecía. La siguiente mañana, mientras llevaba a Naomi a la escuela, noté algo que me hizo sentir un nudo en el estómago, un auto que no reconocí estacionado frente a mi casa. No había nadie dentro, pero algo sobre su presencia me puso nerviosa. No era paranoia, era una sensación que no podía ignorar. Decidí mencionárselo al abogado cuando hablé con él más tarde ese día. Él me recomendó estar atenta, pero me aseguró que, legalmente, todo estaba en orden. Sin embargo, también sugirió que documentara cualquier comportamiento extraño o amenazas directas, por si la situación escalaba. Esa misma tarde, mientras recogía el correo, encontré un sobre sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una nota escrita a mano. El mensaje era breve, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. Devuelve lo que no es tuyo. O lo pagarán tú y tu hija. Sentí como si alguien hubiera vaciado un balde de agua fría sobre mí. Mi primer instinto fue correr al cuarto de Naomi para asegurarme de que estaba bien, aunque sabía que estaba jugando tranquila en la sala. Llamé al abogado de inmediato y le conté sobre la nota. Su tono, normalmente calmado, se volvió más serio. Esto es algo que debes tomar en serio, jiji. Habla con la policía y presenta una denuncia. No ignores esto. Esa noche, después de poner a Naomi a dormir, me senté en el sofá con la nota en las manos. Estaba aterrorizada, pero también enojada. Margaret había confiado en mí, y yo no iba a dejar que nadie nos intimidara o nos quitara lo que ella había decidido darnos. Al día siguiente, fui a la comisaría y presenté una denuncia. Aunque no tenía idea de quién había enviado la nota, algo en mi interior me decía que no sería la última vez que intentaran asustarme. Lo que no sabía era cuán lejos estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Actualización 6. Después de presentar la denuncia en la comisaría, me sentí un poco más segura, pero sabía que esto era solo el comienzo. La policía tomó la nota y me aseguró que investigarían, aunque dejaron claro que, sin pruebas claras de quién la había enviado, poco podían hacer. Me recomendaron estar alerta y considerar instalar cámaras de seguridad en casa. Ese mismo día, contacté a una empresa para instalar un sistema de seguridad completo. No solo pusieron cámaras en los puntos clave de la casa, sino también sensores de movimiento y una alarma. Naomi no entendía del todo por qué, pero le expliqué que era para mantenernos más seguras. No quería asustarla, pero tampoco podía mentirle. Mientras instalaban las cámaras, mi teléfono sonó. Era una llamada desconocida, y al contestar, escuché la voz de Susan al otro lado. Jiji, esto está yendo demasiado lejos, comenzó, con un tono que intentaba sonar conciliador pero que tenía un tinte de acusación. Mira, nadie quiere pelear. Solo queremos lo que nos corresponde. ¿Lo que les corresponde? Repetí, tratando de mantener la calma. Susan, ni tú ni Jack hicieron nada por Margaret. ¿De qué derechos hablas? Ella era la madre de Jack. Eso debería bastar. No estoy diciendo que nos des todo, pero al menos una parte justa. Tuve que contener una carcajada amarga. ¿Justa? Nada de lo que ellos pedían era justo. Susan, no voy a discutir esto contigo. Si realmente creen que tienen algún derecho, háganlo legalmente. Pero te aseguro que perderán. Susan suspiró al otro lado de la línea, y su tono cambió drásticamente. Mira, jiji, no queremos llegar a más extremos. Pero Jack está muy molesto. Si no cooperas, no puedo garantizar que las cosas no se compliquen. Eso era todo lo que necesitaba escuchar para colgar. Su advertencia me dejó con un mal sabor de boca, pero también reforzó mi decisión de no ceder. 2 días después, mientras recogía a Naomi de la escuela, me encontré cara a cara con Jack. Estaba apoyado contra su auto, esperándome, y su expresión era más severa de lo habitual. ¿Podemos hablar?, preguntó, pero su tono no dejaba mucho espacio para negarme.
Le pedí a Naomi que se quedara en el auto mientras él y yo hablábamos a unos pasos de distancia. No voy a cambiar de opinión, Jack, le dije antes de que pudiera empezar. Esto no es una negociación, jiji, respondió, con los dientes apretados. Es mi madre de quien estamos hablando. No sé qué le hiciste para convencerla, pero esto no está bien. ¿Qué le hice? Repetí, incrédula. ¿En serio tienes el descaro de decir eso? Tú la abandonaste. Tú la ignoraste cuando estaba enferma. Y ahora vienes a reclamar lo que te corresponde. Era mi madre, repitió, casi como un mantra. No voy a dejar que tú, alguien que ya ni siquiera es parte de esta familia, te quedes con todo. Me di cuenta de que no iba a razonar con él. Jack estaba cegado por su orgullo y, probablemente, por Susan, quien siempre parecía tener una influencia extraña sobre él. Haz lo que tengas que hacer, Jack. Pero te advierto, no voy a dejar que nadie ponga en peligro a Naomi o lo que Margaret decidió para ella. Jack no respondió de inmediato. En su lugar, se inclinó un poco hacia mí y dijo en un tono bajo. Te arrepentirás de esto. Lo vi marcharse con un nudo en el estómago, pero también con una resolución más fuerte que nunca. Esto se estaba poniendo más serio de lo que había anticipado, pero no iba a ceder. Esa noche, mientras Naomi dormía, escuché un ruido fuera de la casa. Fui al monitor de las cámaras y vi a dos figuras cerca de mi buzón. No pude distinguir sus rostros, pero parecían estar revisando algo o dejando algo allí. Mi corazón se aceleró mientras agarraba mi teléfono y llamaba a la policía. Cuando llegaron, encontraron otro sobre en el buzón, igual al anterior. Esta vez, el mensaje era más directo. No puedes esconderte detrás de un papel. Si no haces lo correcto, haremos que lo entiendas. La policía revisó las grabaciones, pero las figuras estaban encapuchadas y no se veía suficiente para identificarlas. Me dijeron que seguirían investigando, pero me recomendaron mantenerme alerta y, si era posible, no estar sola en casa por mucho tiempo. Esa noche fue la primera vez que realmente sentí miedo por Naomi. Sabía que tenía que protegerla, pero también sabía que esto estaba fuera de mi control. Margaret había dejado un legado, pero también había dejado una batalla que no estaba segura de cómo ganar. Actualización 7. La visita al buzón y el nuevo mensaje dejaron claro que las cosas estaban escalando rápido. Al día siguiente, no solo reforcé las cerraduras de las puertas, sino que también instalé más cámaras de seguridad alrededor del perímetro de la casa. Hablé con algunos vecinos y les pedí que me avisaran si veían algo sospechoso. Afortunadamente, eran personas amables y comprensivas, dispuestas a ayudar. Además, decidí contactar a un amigo cercano, Lucas, quien había sido como un hermano para mí durante años. Le expliqué lo que estaba pasando, y sin dudarlo, se ofreció a quedarse en la casa por un tiempo. Su presencia me tranquilizó, no solo porque sabía que podría ayudar si algo pasaba, sino porque Naomi lo adoraba y su compañía la hacía sentirse más segura. Mientras tanto, seguí en contacto constante con el abogado, quien me aseguró que legalmente estaba cubierta. Sin embargo, también mencionó que este tipo de situaciones pueden salirse de control cuando hay emociones intensas y dinero de por medio. Me recomendó documentar cada amenaza y seguir en contacto con la policía. Una semana después, mientras hacía compras en el supermercado con Naomi, me encontré con Susan. Fue un encuentro desagradable, aunque no del todo inesperado. Ella se acercó con una sonrisa falsa y comenzó a hablar en voz lo suficientemente alta como para que las personas a nuestro alrededor pudieran escuchar. ¿Sabes, jiji? Es una pena que te estés comportando de esta manera. Jack y yo solo queremos lo que es justo, pero parece que prefieres causar problemas. Intenté ignorarla y seguir colocando cosas en el carrito, pero Susan no se detuvo. La familia de Margaret está devastada por tus acciones. Todo el mundo sabe que no tienes derecho a quedarte con todo lo que dejó. Finalmente, me volví hacia ella, intentando mantener la compostura. Susan, esto no es el lugar ni el momento para esto. Si tienes algo que decir, dilo a través de un abogado. Oh, claro, siempre tan diplomática, dijo, con un tono sarcástico.
Pero no puedes esconderte detrás de abogados para siempre. La tensión era palpable, y varias personas en el pasillo nos miraban con curiosidad. No quería hacer una escena, así que tomé a Naomi de la mano y me alejé. Pero no podía ignorar el hecho de que Susan había intentado humillarme públicamente. Era un recordatorio más de que esto no era solo una disputa legal, era personal para ellos. Esa misma noche, mientras estaba en casa con Lucas y Naomi, alguien llamó a la puerta. Miré las cámaras antes de abrir y vi a una mujer que no reconocí al principio. Cuando abrí, me encontré con una de las primas de Jack, Lisa, quien había estado presente el día que toda la familia apareció en mi puerta. No quiero problemas, dijo rápidamente, levantando las manos. Solo quiero hablar contigo, a solas. Le pedí a Lucas que se quedara con Naomi mientras salía al porche. Lisa parecía nerviosa, mirando por encima de su hombro como si temiera que alguien la viera. Jiji, sé que todo esto se ha salido de control, comenzó, su voz temblorosa. Pero quiero que sepas que no todos estamos de acuerdo con lo que Jack y Susan están haciendo. Me sorprendió, pero no bajé la guardia. ¿Por qué estás aquí, Lisa? Ella suspiró y miró al suelo antes de responder. Porque creo que necesitas saber que están planeando algo más. Jack está furioso, y Susan lo está alimentando con ideas locas. Escuché que están considerando impugnar el testamento y, si eso no funciona, intentar asustarte lo suficiente para que cedas. Ya lo están intentando, respondí, mostrándole las cámaras con un gesto de la mano. Pero no voy a ceder. Lisa asintió lentamente. Solo, ten cuidado. Jack no es el mismo de antes. Susan lo ha cambiado, y no para bien. No sé qué más puedan hacer, pero quería advertirte. La conversación me dejó una mezcla de sentimientos. Por un lado, apreciaba la honestidad de Lisa, por otro, su advertencia confirmaba mis temores, esto no iba a terminar pronto, y probablemente se pondría peor. Después de que Lisa se fue, llamé nuevamente al abogado. Le conté lo que había sucedido y le pregunté qué opciones tenía si las amenazas continuaban. Él me sugirió considerar una orden de restricción contra Jack y Susan si podía demostrar que las amenazas eran constantes. Esa noche, mientras Naomi dormía y Lucas se aseguraba de que todas las puertas estuvieran cerradas, me senté en la sala con un cuaderno y comencé a anotar todo lo que había sucedido desde que Margaret falleció. No solo para mi abogado, sino también para mí misma. Esto era una guerra, y necesitaba estar preparada para cada movimiento que hicieran. Actualización 8. Al día siguiente, mi abogado presentó los papeles para una orden de restricción contra Jack y Susan. Las pruebas estaban de nuestro lado, las notas amenazantes, las visitas no deseadas, y los mensajes de Susan. Aunque no garantizaba que se detuvieran, al menos sería un paso hacia la protección legal. El abogado me explicó que el proceso podría tomar unos días, pero que la orden cubriría no solo a Naomi y a mí, sino también la casa. Me sentí un poco más tranquila al saber que habría consecuencias legales si intentaban algo más. Esa misma tarde, mientras Naomi jugaba en el patio trasero, escuché un fuerte ruido en el garaje. Corrí hacia allí y encontré una de las ventanas rotas. No vi a nadie cerca, pero las cámaras captaron a una persona encapuchada huyendo por el callejón. Llamé a la policía de inmediato. Aunque no pudieron identificar al intruso, la visita reforzó mi decisión de no relajarme. Ahora, más que nunca, necesitaba mantenerme alerta. 2 días después, Lisa volvió a contactarme, esta vez para informarme que algunos miembros de la familia también estaban empezando a cuestionar las acciones de Jack y Susan. Al parecer, algunos estaban incómodos con el nivel de agresividad que estaban mostrando y habían decidido mantenerse al margen. Esto no resolvía el problema, pero me dio una pequeña sensación de alivio. Saber que no todos estaban contra mí me ayudó a sentirme menos aislada. La orden de restricción fue aprobada rápidamente, y aunque Jack y Susan intentaron impugnar el testamento, el juez desestimó su caso por falta de fundamentos. Margaret había sido clara y había tomado sus decisiones en pleno uso de sus facultades. Jack salió del tribunal visiblemente frustrado, mientras Susan intentaba calmarlo. Aunque el fallo era una victoria, no me permití bajar la guardia.
Sabía que podrían intentar algo más, pero al menos ahora tenía la ley de mi lado. Por ahora, las cosas han estado tranquilas. Jack y Susan no han hecho más movimientos, pero no puedo evitar sentir que esto aún no ha terminado del todo. Sin embargo, estoy decidida a seguir adelante. Margaret confió en mí, y no voy a permitir que el legado que dejó para Naomi sea arrebatado por quienes no hicieron nada para merecerlo. Si intentan algo más, estaré lista.